pues, pero específicamente en voz por IP. No. Ok. Bueno, no es otra cosa más que vamos a establecer una comunicación entre dos servidores. Pero en este caso, el servicio que estamos proporcionando, pues es un servicio de voz por IP. Ustedes tienen un servidor con FreePBX, que sí, es Asterisk, es muy cierto, pero tiene sus variantes en algunas cosas, es un sistema operativo basado en CentOS, tiene ciertas características, ¿no? Y tienen otro servidor que no es idéntico, tiene algunas similitudes. La principal, pues que también es Asterisk, pero a lo mejor no es la misma versión, a lo mejor sí es la misma versión, pero el sistema operativo es Ubuntu. Entonces tienen ciertos elementos heterogéneos, ciertos, no es, pero los dos son servidores de voz por IP, los dos son un PBX, pues. Entonces, la troncal no es otra cosa más que imagínense, sí, una interfaz de comunicación, una carretera, ahí, sí, que va a permitir que un servidor y otro servidor se puedan comunicar. No nada más un servidor con otro servidor. Aquí ya podríamos establecer de alguna manera un entorno, digamos, compartido, y eso nos lleva a un entorno distribuido. O sea, que los clientes de un servidor, o sea, en este caso los usuarios, vaya, ¿sí?, podrían hacer uso de los recursos de otro servidor y viceversa. Y si se fijan, de esa manera ya estamos compartiendo recursos entre sistemas diferentes. Algunos recursos, ¿no? O sea, y hay mucho que se puede hacer, pero vamos paso a paso. Entonces, en español, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, hay una configuración que es precisamente crear una troncal. Pero esa troncal, como es un caminito, es así de cuenta una interfaz de comunicación, un ducto, así imagínense, una carretera entre un servidor y otro, tiene que regirse por un protocolo. Entonces, ese protocolo es el protocolo ZIP, es el que vamos a usar. Se pueden usar otros protocolos VoIP también, pero vamos a hacerlo con protocolo ZIP. ¿Qué significa? Que ahora un usuario o extensión que ustedes tengan registrado en FreePBX le debe de poder marcar a un usuario que ustedes tengan registrado en Asterisk, y de forma contraria. O sea, voy a pasar por un sistema y voy a llegar al otro, ¿sí?, y viceversa, ¿sí? Entonces hay que investigar en FreePBX cómo se crea una troncal ZIP, y en Asterisk cómo se crea una troncal ZIP. Probablemente encuentren alguna configuración, sí, de cómo hacerlo con las dos interfaces, una gráfica y la otra en texto. Probablemente sí, probablemente no, va a depender mucho de la búsqueda. Pero también podrían encontrar cómo troncalizar, por ejemplo, entre dos FreePBX o entre dos Asterisk, que es lo más común. Y de ahí, pues ya pueden ustedes tomar la referencia para troncalizar entre un ambiente gráfico y el ambiente. Que al final de cuentas, FreePBX lo que hace es que cuando ustedes configuran ahí en modo gráfico y le dan ahí guardar o aplicar, va y escribe una base de datos y va y escribe los archivos extensions y todo eso. Nada más que pues con una estructura propia. Y pues esa sería la descripción de la práctica. No sé si hay alguna pregunta que tengan. ¿De qué otra manera se llama eso troncal? ¿En inglés cómo se llama? Trunk, en inglés, trunk. Así trunk,
Trunk, que de hecho hay más información en inglés. ZipTrunk, Between Asterisk and FreePBX, así. Y así sería, o sea, no, comunicación zip también podría ser entre dos servidores. Así prácticamente como troncal o troncalización puede ser también. No es algo complejo. ¿Qué es lo, si se fijan, de repente lo complejo a veces viene a ser lo externo, o sea, factores externos, los problemas que hemos tenido, que la red, que problemas, que el firewall, que errores de dedo, que versiones, o sea, a veces son más los factores externos que la configuración en sí que se hace, pues. Y también a veces, pues, es que hay mucha información en internet, ¿verdad? Y a veces eso puede ser no muy ventajoso, o sea, a veces es ventajoso, a veces no, porque a veces o buscamos algo muy concreto y resulta que nos encontramos algo mucho más complejo. Entonces, aquí pues son dos cosas, pues, la investigación, obviamente, y hacer las configuraciones. El tiempo para hacer la práctica, chicos, pues va desde ahorita hasta el lunes. El lunes le presentaríamos, o en su caso, pues veríamos avance, en caso de que se hayan atorado con algo, o sea, pero repito, no, que se hayan atorado y que de plano no pudieron avanzar. No es tanto el caso con ustedes, pero nosotros los grupos sí me han quedado de ver un poquito más o sea, más alumnos, me refiero, o sea, más esos son los que sí me han quedado de ver todavía, porque a lo mejor sí se atoraron en algo y no preguntaron y dejaron pasar los días. Entonces, hay que despejar dudas, pues, principalmente. Entonces, la práctica está para el lunes, entregar el lunes, y sí, sería lo viable que pudiéramos revisarla el lunes para que, como les digo, para que el martes ya pudiéramos hablar de otros temas, que sería ya ver lo del proyecto final. ¿Otra pregunta? Nada. Pues en eso habría que trabajar, chicos. Prácticamente sería avanzarle a eso. No los vería mañana, y el viernes sería dependiendo si alguien me dice que está que se requiere que comparta pantalla o checar algo específico, pues ya nos ponemos de acuerdo. Pero ahorita por lo pronto, mañana no habrá sesión, el viernes está en veremos, y pues con la esperanza de poderlo revisar el lunes. ¿Sale? Ok, está bien. perfecto. Ok, maestra, ¿qué tiene que, o sea, cómo tiene que funcionar? ¿Tiene que funcionar todo lo que tenemos hasta ahorita, nomás con llamar? Sí, todo lo que está hasta ahorita debe funcionar intacto. Sí, o sea, significa que deben de poderse seguir llamando. Por ejemplo, si en FreePBX tenías la extensión 100 y la 101, pues debes poder seguir marcando a la 100 y a la 101 entre ellas. Ojo, sí es importante que se llamen diferente. O sea, en Asterisk no es regla, ¿no? Pero para efectos de la práctica es mejor que en FreePBX se llamen así, por ejemplo, la 100 y la 101, y acá en Asterisk la 200 y la 201. ¿Por qué? Para que se les facilite más bien es decir, es que marcaste un 2, un 0 y un 1, pues eso significa que te quieres comunicar por la troncal. ¿Sí? O sea, acuérdense que aquí prácticamente tiene que ver con lo que marcas, lo que vas a lanzar una funcionalidad. Pues. Hay formas, obviamente hay formas en que varios sistemas se integren y que tengan el mismo número de usuario, pero ya hay que crear otras configuraciones y otras cosas. Entonces, para no meternos en problemas, pues en un servidor tengan las extensiones de una nomenclatura, un patrón, y en la otra de otra. Y los demás deben seguir funcionando igual. O sea,
no van a borrar nada de lo que ya tienen, pues. Es una configuración extra. En Asterisk prácticamente es agregar unas líneas extra. Y en FreePBX pues es entrar a un menú, a una interfaz gráfica, a una sección donde se crea la troncal. Y sí, ahí en FreePBX sí se requiere crear un poquito, son como 2 o 3 pasos, y también en Asterisk son 2 o 3 pasos, pues nada más. Pues ya saben, ¿no? En el uno es a manita y el otro es de forma gráfica. Pero lo demás debe seguir funcionando todo igual. Por eso les digo que quienes me faltan de revisar algo, pues ahí ya se revisa todo. Ok, chicos. Pues así quedamos. Ya si hay alguna duda concreta, pues ya me escriben, ¿sale? Vale. Y yo les confirmo, depende si los que me escriban o que tengan algún detalle, ya les confirmo si el viernes no hacemos sesión para ver esos detalles. Ok, bueno, que tengan buena tarde, chicos, entonces, y pues hay que avanzarle a la práctica. Sale, vale. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Nos vemos.